Érase una vez un alegre joven sombrerero que viajaba sin rumbo por tierras lejanas. Era pobre y solitario, pues toda su familia había fallecido en un accidente cuando él era un niño. Tenía muy pocos recuerdos con su familia, la mayoría eran vagos, pero había uno en específico que sentía como si hubiera sido ayer. Era el recuerdo de su padre en el taller trabajando en sus refinados sombreros y enseñándole su pasión hacia esa bella profesión. Era un amor que compartían ambos y tal vez por eso eran los recuerdos más vivos que tenía en su mente. La única diferencia era que a este joven sombrerero le gustaba expresar sus distintas emociones en cada una de sus creaciones y no seguir ninguna moda o forma estética. Pero eso le jugaba en contra, pues sus sombreros no le agradaban a muchas personas. Había veces en las que solo vendía lo suficiente para poder comer y otras en las que tenía que dormir con el estómago vacío. Aún así, él no se rendía. Viajó sin parar durante meses hasta cuando un día llegó a una ciudad lejana, un tanto distinta a las que él conocía. Esta era una ciudad monótona en la que solo se escuchaban los pasos de las personas y los teclados de los computadores. Ninguna persona de las que él veía pasar tenía expresión alguna en su rostro, ni hablaban con nadie. El sombrerero, aunque un poco confundido por lo que estaba pasando a su alrededor, decidió detenerse en el centro de la calle. Sobre una banca trató de llamar la atención de las personas con su carisma, lo cual funcionó, pero no solo por esto, sino también por su apariencia. Las personas comenzaron a acercarse para ver qué era lo que pasaba. El sombrerero, al darse cuenta del interés que tenía, decidió llamar a una persona adelante para que pudiera probarse uno de los sombreros. Para sorpresa de todos, incluido el sombrerero, esta persona al probarse el sombrero comenzó a deslumbrar colores y ya nadie pudo ver lo que ocurría hasta cuando el resplandor comenzó a desvanecerse poco a poco. Cuando todos levantaron la mirada, esta persona había cambiado totalmente. Su actitud era distinta, su ropa era mucho más colorida. Su rostro tenía expresiones que ninguno en la ciudad conocía. El sombrerero estaba tan asombrado y asustado como el resto. Él no entendía lo que acababa de suceder, pero eso era lo que menos le importaba en ese momento. Su concentración estaba en la emoción de las personas por sus sombreros y en todo el dinero que estaba recibiendo. Pasadas las horas ya no tenía ningún sombrero y aún habían personas esperando por el suyo, así que decidió sentarse en la calle y comenzar a diseñar más y más sombreros. Estuvo varios días en esa condición de trabajo. No dormía bien, pero para su fortuna el dinero no le faltaba. Pasadas las semanas logró ahorrar lo suficiente para poder abrir una tienda, lo que luego de mucho esfuerzo y dedicación sucedió. Durante y después de la inauguración, las personas no dejaban de llegar a comprar su sombrero. Su trabajo lo hizo reconocido por toda la ciudad. Las personas lo apodaron como el sombrerero loco. Y ahora lo único que se escuchaba en la ciudad era a las personas diciendo su nombre y hablando sobre su sombrero. El joven sombrerero estaba encantado por todo lo que le estaba sucediendo. Pero en medio de toda esta felicidad, el cansancio del sombrerero se estaba notando en su actitud y en su apariencia. Pero él estaba tan cegado por su éxito que estaba dispuesto a seguir trabajando sin parar, pues quería mucho más. Fueron pasando los días y con la rapidez con la que su negocio crecía, su alma se desvanecía más y más entre agujas, hilos y sombreros. El joven soñador se había perdido por la avaricia. Él ya no era el mismo de antes y eso se estaba notando en sus sombreros, pues muchos de estos ya no tenían el mismo efecto en las personas, lo que poco a poco lo fue llevando a la bancarrota. La ciudad lo fue consumiendo y su magia se fue apagando. Rápidamente las personas volvían a ser lo que eran antes de su llegada, y lo único que se escuchaba en las calles ya no eran sus logros sino su fracaso. El sombrerero, al no tener más trabajo, decidió tomar sus cosas e irse de la ciudad en busca de un nuevo comienzo. Mientras atravesaba la ciudad y observaba a las personas, solo podía pensar en su ruina, en los errores que había cometido, en lo decepcionada que estaría su familia, sobre todo su padre. Sintiéndose ahogado por sus pensamientos, mientras caminaba en busca de una salida, se fue desvaneciendo entre las personas
hasta convertirse en uno más de la ciudad.